Primero voy a decir unas palabras en inglés para que nuestros visitantes puedan entenderme y luego ya pasaré al español. Good evening. Let me say a few words in English so that everybody can understand what I will say, and then I will move to Spanish. So first, let me explain why this talk is in Spanish. Of course, this is not because Pedro doesn't speak English. So the reason obviously is different. We wanted to promote this conference in Toledo, and we know about the difficulties people have in general in Spain with English to follow scientific matters, and not only scientific. And maybe you have realized during your stay here. So the best way for us to promote science was to offer a talk for everybody in Spanish. And that's the reason why he will use Spanish as the language of his talk. So with this, we hope that people from Toledo and from other places will be able to follow what Pedro has to say, which is extremely important, especially to educate young people and to attract them to science. And this is what we want to do. And of course, this implies that we must provide translation into English for those who do not speak Spanish. And of course, this implies that this has a cost. But I have to say that we have got the support from the Spanish Foundation of Science and Technology to provide this simultaneous translation for you. So from now on, I will move to Spanish, and I hope the translator will start translating what I will say and what Pedro will say. Buenas tardes de nuevo. Voy a presentar a Pedro Echenique, que no es una tarea fácil, y como no es fácil, me he traído unos apuntes, una chuleta, para no equivocarme en lo que quiero decir. ¿Más lejos? No, pero es para que suene más fuerte. Bien. Pedro Miguel Echenique se licenció en Ciencias Físicas por la Universidad de Navarra en 1972, con premio extraordinario de licenciatura y premio fin de carrera en 1973. En 1976 obtiene el grado de doctor en física por la Universidad de Cambridge y en 1977 se doctora en física por la Universidad Autónoma de Barcelona, donde obtiene el premio extraordinario de doctorado en 1978. Realizó el postdoctorado primero como investigador visitante en el Oak Ridge National Laboratory y posteriormente como Fellow Nordita del Instituto Bohr en Copenhague, realizando diversas estancias en Lund y Göteborg entre 1976 y 1977. 2 años más tarde comienza a desempeñar su labor como catedrático de Física del Estado Sólido en la Universidad de Barcelona, que abandona en 1980 para formar parte del primer gobierno vasco como consejero de Educación, cargo que desempeña hasta 1983, cuando asume la cartera de Educación y Cultura y la portavocía del Gobierno hasta el final de la legislatura. Finalizada esta etapa política, que creo que fue muy importante para hacer transmitir los conceptos de la ciencia a la clase política, vuelve a las aulas de la universidad, primero en Cambridge, como profesor visitante en el laboratorio de Cavendish, y finalmente a la Universidad del País Vasco, como catedrático de Física de la materia condensada, trabajo que mantiene hasta hoy en día. En la actualidad es el presidente del Centro de Investigación Donostia International Physics Center, más conocido como el DIPT, creado en 1999, y es presidente del Centro de Investigación Cooperativa en Nanociencia, conocido como CIC Nanogune. Fue el primer presidente de Jakiunde, la Academia de las Ciencias, Artes y Letras del País Vasco desde 2007 a 2012 y recientemente ha sido reconocido presidente de honor de la misma. Es también vicepresidente de la Fundación Euskampus, Campus de Excelencia Internacional de la Universidad del País Vasco, y Fellow de la Sociedad Americana de Física y de la Sociedad Americana para el Avance de la Ciencia.
Entre los numerosos premios que ha recibido a lo largo de su carrera, me gustaría destacar el Premio Max Planck de Física y el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica, el más prestigioso que se puede conceder en España y que recibió ambos en 1998 por sus descubrimientos en la predicción teórica de estados electrónicos imagen en la superficie de sólidos. Además, ha realizado importantes aportaciones en el campo de las interacciones ion-materia y de las pérdidas de energía de electrones en microscopía electrónica y de efecto túnel. No me voy a extender más, podría estar hablando mucho más rato de Pedro, pero creo que ya es tiempo de que él sea el que se dirija a vosotros. Simplemente expresar el honor y el placer que supone tener a un investigador de la talla como Pedro Echenique aquí hoy para dar esta conferencia. Pues muchas gracias por esta invitación para hablar en Toledo. Por cierto, estos campos de la física han llamado mi atención a lo largo de mi vida y me he encontrado con muchísimos colegas aquí, desde el gran presidente Rivarola a muchos más, ¿no? De hecho, otro de mis colegas, Saumayer, me ha dicho, explica por qué no hablas en inglés. Y la verdad es que puedo decirlo, ¿no? Cuando acabé yo mi tesis doctoral en la Universidad de Cambridge, di un seminario en el Cavendish y se me levantó al final de la charla Phil Anderson, que es uno de mis héroes, y me dijo, Pedro, ¿dónde aprendiste inglés? Yo, estando en Cambridge, siendo vasco arrogante, le dije, en Oxford, sir. Y él me dijo, ¿pediste que te devolviesen el dinero? Did you ask for your money back? No, pero bueno, no es esa la razón. Podía hablar en inglés con mi acento roncalés y, de hecho, si hay preguntas en inglés, contestaré con mucho gusto, si pudieran. Bueno, en primer lugar, agradecer esta cariñosa presentación. La verdad es que esta presentación a mi padre le hubiese gustado. Mi madre se la hubiese creído y yo agradezco porque, siendo hiperbólica, viene del afecto, ¿no? Una charla de estas para mí es muy difícil porque una charla de física, como las que se dan aquí, perdonadme el comentario, es fácil de hacer. Basta que la audiencia, como decía Feynman, entienda un tercio, por respeto a la audiencia, ¿no? Otro tercio tiene que ser entendido por el orador, por respeto a la materia de la que se trata, y un tercio por nadie, por respeto a la naturaleza. La verdad es que en las charlas que yo he estado se ha cumplido totalmente. Bueno, quizás 2/3 por mí, ¿no? Pero esta charla tiene que ser entendida por todos y por todas, ¿no? Como decía Zapatero, pero bueno, también Ibarretxe, para que nadie interprete una alusión ideológica en estas palabras, por todos y por todas. Y claro, dar una charla en la que hay afortunadamente estudiantes de bachillerato, que yo les agradezco su presencia, de Toledo, con eminentes científicos en la vanguardia, y no aburrir a unos y interesar a otros, para mí es muy difícil, es una misión imposible. De todas formas, la ciencia viene en mi rescate, ¿no? Porque estudios recientes de la universidad de, voy a ver qué hora tengo, de la Universidad de Harvard, de Cambridge en Harvard, indican que ninguna audiencia intelectualmente bien dotada, ustedes, puede mantener la atención durante más de 15 minutos, independientemente de lo brillante que sea el orador. Pero la semana pasada, el Cambridge de verdad, el inglés, publicaba un estudio en la revista Science que indicaba que audiencias como ustedes, insisto, intelectualmente bien dotadas, a partir de 15 minutos se concentran en salvajes fantasías de todo tipo, incluidas las que ustedes están pensando. Así pues, no les voy a pedir perdón por el largo rato de placer que le va a dar esta larga charla, ¿no? Dicho esto, empiezo mi charla. Ahora puede empezar a correr el tiempo. Entonces, pensando cómo empezar esta charla, leía el discurso que Henry Rowell, el primer presidente de la Sociedad Americana de Física, pronunció al terminar el siglo XIX. En un discurso especialmente conmovedor, él se pregunta, ¿por qué, cuando el médico viene a mi casa, solo puede testificar
que mi hija va a morir, que mi amada esposa no puede continuar viviendo. Es un discurso, insisto, especialmente conmovedor porque él mismo muere de diabetes a los 14 meses después de pronunciar este discurso. Y él mismo se contesta y dice, la respuesta... A ver cómo va esto. La respuesta es la ignorancia. El remedio nos es desconocido. Este Roswell era un carácter muy especial, muy americano, ¿no? En el sentido cuando testificó en un jurado, el juez le preguntó, profesor Roswell, ¿quién es, en su opinión, el mejor físico de los Estados Unidos? A lo que él contestó, yo mismo, ser, yo. Cuando volvió a su universidad y fue acusado de arrogancia, él les explicó como justificación que después de todo estaba bajo juramento. Entonces, Roswell continúa preguntándose y se pregunta, sabiendo cómo era la complejidad del cuerpo humano, que ¿puede una persona como yo, un padre como yo, al final del siglo XX, esperar que después de un ataque conjunto a los problemas, desde el punto de vista de la física, la química, la biología y otras ramas de la ciencia, él no va a sufrir como sufro yo? Y la respuesta es exactamente lo que ha pasado. El siglo XX es el siglo del triunfo de la ciencia y la tecnología y su aplicación para reducir la dependencia con el entorno natural, para hacer nuestra vida más larga, menos dolorosa, en definitiva más humana. Quizás el progreso ético no ha sido al mismo nivel que el progreso en la ciencia y la tecnología. Y esto es debido a que hace solo 2500 años más o menos, los griegos, fundamentalmente, hay muchas discusiones sobre esto, empezaron a usar la razón abandonando el mito y preguntándose sobre la racionalidad del universo. El éxito de esta pregunta les animó a continuar en la propuesta, porque en realidad no es nada normal que el universo sea racional. Esta es una de las grandes características de la ciencia, ¿no? La ciencia se justifica en una fe, en creer que el universo es comprensible. No hay ninguna prueba científica de que tenga que ser así. No es nada natural el que haya leyes naturales. Podía no serlo. Es realmente maravilloso que las haya y que a la vez el universo sea reductible a algoritmos matemáticos. Y el triunfo de la ciencia moderna es, en mi opinión, fruto de una combinación exitosa de dos realidades. Por un lado, la realidad física, testeable y testeada por el experimento, el empirismo. Epur se mueve, de Galileo, nullius in verba, el moto de la Royal Society. Y por otro, la realidad abstracta de conceptos y de imágenes que surge de la coherencia interna que aportan las matemáticas. En esto, como en tantas otras cosas, la ciencia moderna es griega, con Arquímedes como pionero. Ahora bien, aunque hoy me voy a concentrar en el aspecto utilitario de la ciencia, es importante resaltar el carácter cognitivo de la ciencia, la capacidad de decir cosas a la imaginación. La ciencia es mucho más que sus aplicaciones prácticas, es una aventura intelectual, es una aventura humana que en los últimos años ha cambiado la concepción del mundo en que vivimos y de nosotros mismos. En mi opinión, sin despreciar otras contribuciones señeras de otras ramas de las humanidades, no de las humanidades, porque la ciencia es parte esencial del humanismo moderno, sin despreciar contribuciones de otras ramas de las humanidades, el edificio conceptual de la ciencia moderna, que todavía está en sus inicios, es la obra cultural colectiva más importante de la humanidad. Es la obra de arte más importante de la humanidad como colectivo. No todos concuerdan y están de acuerdo con esta tesis. Eminentes gente de las letras discrepan. Steiner, una persona a la que yo tengo gran admiración, yo tuve el honor de ser Overseas Fellow del Churchill College, donde él estaba, él cree que la ciencia es una parte transitoria de la cultura humana que afortunadamente
se va a ir desvaneciendo, ¿no? Porque, en definitiva, él cree que año tras año, según él, el dinero que se invierte en ciencia es cada vez mayor y el número de descubrimientos científicos importantes es cada vez menor, ¿no? Él piensa que cada vez hay más investigadores para problemas que interesan cada vez a menos gente. En fondo, tiene, y esto estaría encantado de debatirlo si alguien quiere preguntarme, una concepción reduccionista de la ciencia, en el sentido que cree que lo más importante son las leyes y una vez que se han encontrado lo otro es cocina y por lo tanto estamos ante el fin de la ciencia. Mi tesis de hoy es la contraria. Estamos al comienzo de la ciencia y, insisto, la ciencia es la obra cultural más importante de la humanidad. Hemos aprendido que el tiempo y el espacio surgió en una explosión hace unos 13.700 millones de años. Sabemos que vivimos en un planeta en los arrabales de una galaxia, como la que hay cientos de miles de millones. Aún así, la luz tarda unos 8 minutos en ir al Sol y tardaría 100.000 años en cruzar nuestra galaxia. O sea que no somos nada. Y a la vez cientos de miles de millones de conexiones neuronales nos hacen ser conscientes de esta pequeñez. Es nuestra grandeza, ser conscientes de que somos pequeños. Hemos aprendido que todos los seres vivos estamos emparentados, que provenimos de una misma molécula, que todos llevamos en nuestras células como testigo vivo de la evolución. Hemos aprendido que los continentes se mueven y, sobre todo, y para esta conferencia y para la ciencia en general, hemos aprendido que el todo es más que la suma de las partes, que cuando hay muchos átomos en interacción surgen propiedades fascinantes como las que ustedes están discutiendo aquí. Y en esto los físicos hemos contribuido de forma esencial. Los físicos somos los historiadores y los profetas del universo. Explorando las regiones más pretéritas del cosmos, 10 elevado a 26, 25, queremos entender cómo empezó todo. Y rompiendo las partículas, queremos entender de qué están hechas las cosas, para así comprender y predecir un universo inmenso, de 60 órdenes de magnitud, pero finito. Y aquí estamos nosotros, el hombre o la persona humana o la ameba, que para esto es igual, en medio de estos dos extremos. En realidad, parafraseando a Teilhard de Chardin, nunca se combinó en tan alto grado lo grande y lo pequeño, el alfa de la gran explosión y el omega de la desintegración de la materia. Y eso lleva a que cuando se habla de ciencia, habitualmente la gente siempre queda fascinada por los extremos, el encanto de los extremos. Si ustedes van a alguna cena con ricos, si habitualmente dicen que están muy interesados en la física moderna, que ellos leen habitualmente sobre las cuerdas y sobre el bosón de Higgs, etc., ¿no? A ellos no les interesa dónde se coloca el agua en una superficie de rutenio, les parece un poco aburrido. Pero realmente, para nosotros y para la utilidad de la ciencia, lo que importa no es la materia oscura, que también, desde el punto de vista cultural, o la energía oscura, sino esa pequeña parte de la materia que son los átomos, la materia visible, en bellas palabras, y esto sí que no se puede decir en español, de Jean-Marie Lehn, de matter than matters, los átomos. Y desde el punto de vista de la charla de hoy, si yo tuviese que resumir la ciencia del siglo XX en 2 o 3 palabras, claro, el resumir tiene mucho peligro, ¿eh? Los jóvenes no recordarán, pero hace unos años estaban en Moscú los tanques en la calle y Yeltsin estaba intentando parar el golpe en un tanque, no el presidente ruso. Entonces el presidente inglés, eso me contó un ministro inglés, le llamó y le dijo: oye, Boris, resúmeme, ¿cómo es la situación? En una palabra, ¿cuál es la situación? A lo que Yeltsin contestó: good, good. Entonces John Major volvió tranquilo al gabinete, pero el jefe del M6 le dijo: pero ¿cómo good? Si nuestros francotiradores le están protegiendo de que le asesinen. Vuélvele a llamar. Entonces le llamó otra vez: oye, Boris, que me dicen que esto no está tan good. En 2 palabras, Boris, ¿cuál es la situación? Not good. Not good. Entonces, hay un gran peligro en resumir la ciencia en 2 palabras, pero yo elegiría átomo y gen. O si quieren, átomo, gen
y luz. ¿Por qué no, si es el año de la luz? A ver, esto... Bien. Al decir átomo, quiere decir que en este siglo hemos entendido el funcionamiento de la materia, por qué la materia es estable, por qué hay átomos, por qué hay materia condensada, codificados todos en esta estructura maravillosa que es el sistema periódico. Toda la materia son los ladrillos de todo. Esto sí que es uno de los logros culturales del siglo, el sistema periódico. Incluso sabemos manipular, y hoy podemos escribir Donostia International Physics Center con átomos de plata y de oro sobre una superficie de cobre que sustenta un estado electrónico, la superficie 111, y en realidad todo esto está basado en la física cuántica. La física cuántica es la gran revolución cultural del siglo XX. Los átomos son estables por un principio de indeterminación, no el de Heisenberg, un poco más durillo, que impide que el electrón colapse sobre el núcleo, y fundamentalmente la materia condensada es estable debido al principio de exclusión de Fermi, que impide que todo colapse en el mismo estado, ¿no? Ahora bien, la física cuántica no solo es una relación complicada, abstrusa, que nadie entiende del todo, sino que realmente la clave de la microelectrónica. Podemos hoy almacenar, incluso usando los principios epistemológicos de la física cuántica, información en los ordenadores cuánticos. Estamos empezando incluso a disimular la información con la criptografía. Y los físicos no solo hemos aportado a la medicina conceptos e instrumentos importantes, que también, sino que les hemos transmitido una cosa muy relevante que me dará paso al gen, que es la necesidad de buscar explicaciones físicas radicales al comportamiento celular. No es extraño que haya gente que se entusiasme por la física cuántica. Algunos hasta el punto, y esto recomiendo a ustedes que lo compren, de haber creado un vino cuántico. Esto existe. No es broma, no es broma, no es broma. Este vino bastante regularcillo, porque el que viene ahora es mucho mejor. Está en las bodegas de un gran físico de partículas, La Torre, de Barcelona, y aquí tienen, bueno, aquí lo pueden ver un poco mejor, aquí tienen el gato de Schrödinger, la superficación, tal. O sea que yo les animo que el próximo congreso que se riegue con este vino Quantic. Pero este entusiasmo también permitió, gracias a la teoría cuántica del enlace químico y a la difracción de rayos X, encontrar el segundo gran descubrimiento del siglo XX, que es el gen, la estructura de doble hélice del ADN, ¿no? Una modesta foto realizada por una mujer, Rosalind Franklin, que fue injustamente tratada por ello, dio paso a la estructura de doble hélice del ADN. Fíjese, esta es la foto científica, en mi opinión, más importante del siglo XX, es la Cruz de San Andrés, la ausencia de la cuarta línea. Les voy a explicar, con un 90% de verdad, por qué la Cruz de San Andrés obliga a la estructura de doble hélice del ADN. Y lo van a entender en un minuto. Sobre todo a los chavales. Chavales, habéis estudiado que hay difracción de la luz. Cuando las ondas llegan a una rendija, la luz visible, aparecen zonas claras y oscuras. Eso es debido a la interferencia. Es decir, dinero más dinero es mucho más dinero, como demuestran conocer muy bien algunos dirigentes de cajas de ahorro de España. Pero luz más luz a veces es más luz, pero a veces es oscuridad. Y este fenómeno de interferencia es el que permite entender por qué la estructura de doble hélice del ADN es una necesaria conclusión de la foto de Rosalind Franklin, ¿no? Lo voy a hacer usando luz visible y con una estructura planar. El cálculo total es mucho más complicado porque los que saben difracción de rayos X o de electrones, pues saben que la celda unidad es 540 átomos por celda unidad y se puede hacer. Es una cosa más técnica, no es difícil, pero hay que dedicarle horas. Pero yo voy a explicar de una forma muy sencilla. Y voy a usar el simbolismo de la luz. Voy a usar la luz porque es la luz la que ha permitido entender la estructura de doble hélice del ADN, ¿no?
La luz siempre ha tenido un simbolismo especial para nosotros. No en vano, Goethe, antes de morir, pidió más luz. Algunos han interpretado esto como que quería más conocimiento por este simbolismo, entender las cosas. Lo más probable es que lo que quisiera es ver la luz porque se estaba muriendo, pero no está mal estas extrapolaciones, ¿no? También en la tradición bíblica siempre se dice que Dios vio la luz que era buena y que separó la luz de las tinieblas que cubrían el abismo, ¿no? Nosotros decimos que arrojar la luz sobre cualquier problema significa descubrir sus recovecos para poder afrontarlo de manera más eficaz. Es muy bonita este canto cuando dice en la creación de Haydn, Fiat Lux, ¿no? Y ahora les voy a explicar esto. Imagínense, tranquilidad, que lo van a entender perfectamente. Imagínate que tienen unas rendijas en una slide. Entonces, nosotros sabemos que cuando la luz pasa, aparece una figura equivalente que se llama, cuanto más apartado estén estas cosas, más juntas aparecen aquí. Yo tengo la luz, la paso por la rendija y me aparece esta figura, ¿no? ¿Se ve bien? Sí. Si yo torciese las ranuras, esto yo lo suelo hacer con un slide, pero como tengo un pulso tan malo, sería un fracaso y se me ha olvidado pedirle al presidente Rivarola, que tiene una mano firme, que me la sujetase, así que la voy a hacer. Entonces, quedaría así. Lo tuerzo al revés, me queda esto. Ahora, tengo las dos en zigzag, la luz ve estos y los otros, la cruz de San Andrés. Fíjese qué fácil. En 30 segundos ya han entendido la cruz. Si yo cambiase el ángulo este, me cambia este. O sea que este ángulo me da el tamaño del ADN. 2 nanómetros, solo este ángulo. Por eso es tan grande la figura de Rosalind Franklin. Si lo hago un poco más suave, en vez de estos ángulos tan agudos, pues aparece un poco más difuso. Ahora me falta una cosa, me falta la cuarta línea. Aquí la cuarta línea está presente igual que todas las líneas. 1, 2, ¿no? Para que se ausente la cuarta línea, tiene que haber una cancelación y por eso se necesita la doble hélice. Y para que sea la cuarta la que se cancele, tiene que haber una distancia de aquí a aquí, que es 3/8 del periodo. Pues ya tienen. Luego le ponen unos pocos átomos y aquí tienen. ¿Ya han entendido por qué la figura de Rosalind Franklin obliga a la doble hélice? Se los resumo de una forma un poco más rigurosa. Aquí tenemos el espacio real, el espacio recíproco, la figura de Rosalind Franklin y la estructura actual. Me deslumbra la luz, una vez más, me deslumbra. Entonces, aquí está la teoría de Crick. Fíjese, esta simetría nos la da la distancia entre esas líneas, lo que les he dicho antes. Lo que aquí es grande, aquí es pequeño. O sea que en esta figura ya sabemos que esta distancia tiene que ser 3,4 nanómetros, por la distancia que aparece en la figura de Rosalind Franklin. Esta simetría, la pequeña, aparece como la grande aquí. Esta distancia me dice esta distancia. Si yo cambio el ángulo este me da esta distancia. Ya tengo casi todo. El hecho de que se acumulen aquí cosas viene de la estructura planar, eso no voy a entrar. Y para que se cancele la cuarta línea, tienen que estar aquí. Con lo cual, ya hemos entendido en un minuto la estructura de doble hélice del ADN. No está mal, ¿no? La luz. Y con eso hemos entendido la estructura del ADN. Hace falta otro descubrimiento para entender por qué la estructura del ADN explica la naturaleza y la réplica del material genético, que es que la tinina va siempre con la adenina, la guanina con la citosina. Ese es el momento del descubrimiento y la contribución de Watson. Y este es el gran descubrimiento, el segundo gran descubrimiento de la biología de todos los tiempos, que en la estructura de doble hélice del ADN, y más en concreto en el orden en que los 4 nucleótidos, las letras del alfabeto de la vida, se articulan a lo largo del eje vertebral de la molécula, va encerrada la forma que una generación transmite sus características a la siguiente.
va encerrado el secreto de la vida, ¿no? Y esto es la segunda gran revolución científica de todos los tiempos. Aquí está el eminente biólogo genetista español Ginés Morata, que me contó esto, ¿no? La primera revolución es la del origen, la universalidad del origen. Todos los seres vivos compartimos el mismo origen. Darwin, Wallace. La segunda es el ADN. Los ADNs de todos los organismos son químicamente idénticos, difieren en tamaño y en secuencia. Compartimos los genes con las moscas, incluso con el plátano, algo que les será mucho más obvio cuando oyen algunas declaraciones en la televisión que cuando oyen otras. Y con esto nos lleva al genoma. Y la pregunta es, ¿se puede modificar genéticamente la vida humana? ¿Se acuerdan del bello cuadro de Cranach en que uno entra anciano y sale joven? ¿Es posible esto? Pues la respuesta es sí. Científicamente es sí. Y esto no es una broma. Lo tienen. Les voy a dar 3 reglas para vivir mucho más. Si las siguen, y tienen razón los científicos que publicaron los experimentos en moscas y ratones en la revista Science, y fuesen extrapolables estos resultados al tamaño de ustedes, y aquí si se me permite el chiste fácil, el tamaño sí que importa, podrían vivir 540 años. Tienen que hacer 3 cosas. Primera, comer menos. Estar siempre literalmente muertos de hambre. Podrían vivir, insisto, 540 años, ¿no? La siguiente es estar siempre muertos de frío, literal. Y la tercera es un poco más dura. No es abstinencia sexual, sino eliminación de las gónadas y células sexuales. Si hiciesen estas cosas, pueden aspirar a vivir 540 años. No sé si tendrán éxito y vivirían mucho más, pero que la vida se les iba a hacer mucho más larga, seguro. Entonces, permítanme que ahora les cuente 2 características esenciales de la ciencia. Una es el largo plazo. El largo plazo. Por eso es tan importante, insistiré en la charla de hoy, que la investigación básica sea apoyada de forma continua, sin discontinuidades y por los poderes públicos. El largo plazo. Todo lo que hacemos es importante y los investigadores que están haciendo un doctorado, que no piensen que es menos importante que lo que hacen sus jefes, porque somos eslabones en la cadena. Somos eslabones en la cadena. Y esto es progreso. La ciencia es progreso, una obra colectiva. No creo que tuviésemos la Gioconda sin Leonardo da Vinci, no lo creo. Pero sí tendríamos la estructura de doble hélice del ADN sin Watson y Crick, sin ninguna duda. Y tendríamos la teoría de la relatividad restringida sin Einstein. La general, igual teníamos que haber esperado otros 100 años, eso ya no sé, ya no lo tengo tan claro. Es lo que nos dice Newton. Si he visto más lejos que los otros hombres es porque me ha upado a hombres de gigantes. Esta es una frase hermosísima que ha hecho famoso a Newton como un ejemplo de visión colectiva. En realidad es de un teólogo 200 años antes, Bernard de Chartres, que Newton la usa con intenciones aviesas para humillar a Hooke, que era pequeño. Pues ya ven, la fama se la ha llevado Newton. Pero en cualquier caso, a mí me gusta más la de André Gide en el diario de André Gide. André Gide dice que todas las olas del mar deben la belleza de su perfil a las que les precedieron y se retiraron. Por eso son tan importantes las instituciones de excelencia y el respeto a los que las han creado, porque existe esta continuidad, ¿no? Un ejemplo espléndido de este largo plazo es, una vez más, el ADN, con la luz. Fíjese, le explico 200 años de ciencia. Thomas Young, difracción de la luz, un médico inglés, un genio enciclopédico, es el mismo que el módulo de Young en elasticidad y la visión tricomática en medicina. Después viene Röntgen, los rayos X. Después Maxwell, la luz no es más que un caso especial del espectro electromagnético. Después vienen Bragg y von Laue, en que cuando ilumino con rayos X los planos atómicos es lo mismo que la luz con
la luz visible con rendijas de una ventana. Y me aparece la figura, la equivalente a Rosalind Franklin, pero de un sólido cristalino. Después viene la teoría de Crick, de la hélice. Por eso Crick, en cuanto vio la foto de Rosalind Franklin, la boca se le hizo agua, lo dice, porque ahí vio. Después viene la gran contribución de Rosalind Franklin y Watson y Crick, la doble hélice, el mecanismo de la biología molecular, los dogmas centrales y el genoma, 200 años. Por eso, ¿cómo se puede pretender patentar esto? ¿A quién pertenece la patente? ¿A Young? ¿A Watson y Crick? ¿A von Laue? ¿A Maxwell? Cernuda dice que lo que es bueno, lo que el espíritu del hombre ha provocado, ha creado para el espíritu del hombre, es patrimonio de todos y no puede pertenecer a nadie. Nadie puede apropiarse. Y esta distancia en tiempo, el genoma, ¿quién ha hecho el genoma? Estos 200 años. ¿Qué empresa privada puede esperar 200 años invirtiendo en ciencia básica? Por eso la ciencia básica tiene que ser fundamentalmente financiada por los Estados, a largo plazo, sin discontinuidades en la política. Y por eso es especialmente nefasta esta política constante de petición de proyectos en que los investigadores, sobre todo los jóvenes, se pasan la mayor parte del tiempo o escribiendo un proyecto o justificando por qué se han gastado 20 euros en un taxi en vez de haber cogido 2 autobuses, esperar 1 hora y ahorrarse 3 euros para que montañas de funcionarios vayan chequeando esto. Bueno, no me quiero lanzar sobre ese tema porque entonces desviaría la charla, ¿no? Y el segundo punto importante es la burocracia. La burocracia. Ahora existe una tendencia en Europa y en España, y empieza a entrar en los Estados Unidos también, a dirigir la ciencia, haciéndola servir a las necesidades de la investigación, a las necesidades del mercado. Esto es peligroso porque la ciencia es una actividad creativa, pero bueno, como veo que ya se están cansando un poco y se me van a ir por las fantasías que les he citado al comienzo, se lo voy a contar de una forma más divertida, ¿no? Hace unos años estaba en una reunión de una comisión, la comisión trilateral, que es empresarios y diplomáticos del mundo, algunos científicos, y como me encontré con el presidente de una gran compañía, ¿no? La compañía era inglesa y el presidente me contó la historia de que teniendo entradas para ir a escuchar la Sinfonía Inacabada de Schubert, pues le dio la entrada al director de personal y entonces al día siguiente se lo encontró en la empresa y le preguntó ¿qué tal el concierto? Y el director de personal contestó «Tendrá usted mi informe mañana por la mañana». Esto dejó sorprendido al director de personal y al presidente, que acudió raudo y veloz a su despacho para obtener el siguiente informe. Este es un informe de un burócrata sobre un acto creativo. Informe sobre la Sinfonía Inacabada de Schubert. Aquí tenía que entrar la música. Ahí Luis. A ver, la música, ¿por qué no entra? Durante considerables periodos de tiempo, no entra, ¿eh? Hemos probado 2 veces, hemos vuelto a probar y no funciona. ¿Qué verdad es que ciencia es lo que un padre enseña a la hija, pero tecnología lo que la hija le enseña al padre, ¿no? Porque pero en cualquier caso, vamos, durante considerables periodos de tiempo, los 4 oboes no tienen nada que hacer. Su número debe ser reducido, su trabajo distribuido sobre toda la orquesta, eliminando los picos de actividad. Los 12 violines tocaron las mismas notas. El staff de esta sección debe ser drásticamente reducido. Si se requiere un largo volumen de sonido, esto se puede lograr mediante un amplificador electrónico. Mucho esfuerzo se usó en tocar las semicorcheas. Esto parece un excesivo refinamiento y se recomienda que todas las notas se redondeen a la corchea más cercana. Si esto se hiciese, sería posible usar personal de baja cualificación.
No hay un propósito útil en que se repitan por las trompas pasajes que ya han sido tocados por la sección de cuerdas. Si estos pasajes redundantes fuesen eliminados, el concierto podría reducirse de 2 horas a 20 minutos. Y finalmente, señalarle, señor presidente, que si Schubert hubiese tenido la fortuna de tener un director de personal como yo, ciertamente hubiese tenido tiempo de terminar su sinfonía. Ya. Esto pasa en la evaluación de proyectos de investigación. Se llama metábasis, que consiste, en filosofía, consiste en analizar correctamente, pero con parámetros equivocados, un acto creativo. O puede ser en analizar con parámetros burocráticos por qué un investigador, cuando estaba a 7 grados bajo cero en Helsinki, prefirió coger el taxi que esperar a que llegase un autobús para ahorrarse 3 euros, etc. En investigación, como en música, la burocracia ciega tiene el efecto de destruir la creatividad. Si realmente valoramos la ciencia, tiene que ser libre de excesos burocráticos. Más importante y, sobre todo, más rentable que fijar objetivos a la ciencia es crear una atmósfera, un caldo de cultivo en el cual la creatividad pueda florecer. Es la sublime utilidad de la ciencia inútil. ¿A dónde hubiesen llevado los estudios detallados acerca de la vela? Ciertamente no a la bombilla. La investigación básica fue necesaria. ¿A dónde hubiesen llevado estudios detallados de los filamentos, de la emisión incandescente? Ciertamente no a los LED. Para llevar los LED fue necesario trabajar sobre materiales y fíjese la de años, desde el primer informe de la interacción de luz con semiconductores, que ahora sabemos hasta qué ha llegado, ¿no? Es la sublime utilidad de la ciencia inútil, desde 15.000 a.C. hasta el siglo XXI. Y fíjese que el consumo eléctrico mundial en iluminación es el 25%. Resonancia magnética nuclear se llama. Ahora, como a la gente no le gusta que las cosas se llaman nucleares, le han llamado funcional, pero son los espines nucleares. Esto es algo que nunca se hubiese encontrado con un programa billonario en dólares dirigido a encontrar. Es quizás el ejemplo más claro. Esto es el ejemplo de la sublime utilidad de la ciencia inútil. Ya que estamos con el láser no solo es, durante muchos años, el láser fue llamado una solución a la búsqueda de problemas. Y hoy es una industria en sí misma, no solo en cuanto a utilidad, sino en cuanto a apertura de nuevos campos, en permitir nuevas ciencias. En la hermosa charla de la premiada hoy hemos visto la potencia de los láseres para llegar a temperaturas de nanokelvin. Pero antes a los estudiantes les voy a explicar, a los que no sean de ciencias, porque esta charla no se sientan insultados los brillantes científicos que hay aquí, qué es el láser, ¿no? La naturaleza tiene niveles de energía discontinuos, eso hemos aprendido este siglo, ¿no? Entonces, cuando tenemos un átomo en un estado excitado, por ejemplo, ahí, y tiene este nivel de energía, puede caer emitiendo radiación. Hay billones y billones de átomos que emiten esto de forma incoherente. Pero si ahora le hacemos llegar con radiación equivalente a esa energía, salen 2. Esta es la emisión estimulada de la radiación que Einstein analizó en 1917, creo, ¿no? Si por algún método nosotros consiguiésemos invertir la población, sacarlos del estado fundamental y ponerlos en una inversión respecto a la energía, ¿qué pasaría cuando tenemos billones y billones de átomos? Que llega un poco de luz y ¡bum! Eso es el láser. ¿Ve cómo lo han entendido? Ya saben los que no han hecho ciencia lo que es el láser. Nos puede servir para pillar al virus de la gripe in flagranti, cazarlo cuando infecta. Nos puede servir para nanocirugía. Nos puede servir para analizar el movimiento de los electrones rapidísimo en tiempos
de femtosegundos 10 a la menos 15 o de atosegundos, que hay charlas preciosas en este congreso sobre esto, tanto en átomos como en sólidos, la femtoquímica, Cebail, Attosecond Physics, aquí está mucha gente envuelta, Fernando Martín y otros muchos, Krauss. Fíjense ustedes lo que estamos diciendo, porque en la edad del universo, empezamos por atosegundos, que es 10 elevado a menos 18, y vamos a la edad del universo. La edad del universo es 10 elevado a 18 segundos. Es decir, el segundo, el corazón, un latido de corazón, está entre el atosegundo y la edad del universo. Hay tantos segundos en la edad del universo como atosegundos en un segundo. Y estos son ahora accesibles. Y por lo tanto, van a abrir, en cuanto se avance aquí, nuevas ventanas, no solo para el conocimiento, sino para las aplicaciones. Hoy podemos estudiar, lo acaba de hacer Fernando Martín, cuál es el movimiento de los electrones en aminoácidos en unidades prácticamente de atosegundos. Alguien puede decir, ¿para qué sirve eso? Pues la verdad es que ahora no se me ocurre para qué, pero si entendiésemos bien cuál es el movimiento de los electrones en estas escalas de tiempo, quizás podamos entender las reacciones químicas, o igual quizás podamos minimizar el daño por radiación en biología. ¿Quién sabe? La sublime utilidad, la ciencia inútil. Se puede incluso lograr esto en sólidos, no solo en nanoestructuras, y aquí estamos mucha gente interesados. Esto es una colaboración del Grupo de San Sebastián con Krauss. En realidad estas cosas, estos experimentos los hace la gente que tiene mucho dinero y talento, habitualmente los alemanes, pero nosotros hacemos la teoría. Fíjense ustedes lo que es esto, ¿no? Para que se haga una idea de qué tiempo estamos hablando. Milisegundo, dilucidar quién ha ganado una carrera de caballo. Microsegundo, ver a una bala cruzando un naipe. Nanosegundo, 10 elevado a menos 9, la milésima de la millonésima, una explosión, el inicio de una explosión termonuclear. Femtosegundo, la milésima de la billonésima española, o la milésima de la millonésima, para no darnos lío con lo de billón, que es una reacción química, y atosegundo. Esto es lo que este congreso discute. Y fíjese una idea fundamental. Hoy la nanotecnología está invadiendo la tecnología actual. No sabemos lo que va a venir. En realidad, el desafío de la nano es crear una estructura dada, ponerla con precisión atómica en un sitio dado para una función dada. Pero la nano requiere, para su entender, no solo tamaño, no solo complejidad, lo pequeño es diferente y hermoso, sino también tiempos. Creo que Levestein habló de algo de esto por lo que he leído en los astros. Yo sé que un electrón de 25 electronvoltios recorre 300 atosegundos en un nanómetro. La nanotecnología exige tiempos muy pequeños y la nanotecnología nos abre el camino a propiedades espectaculares. Una de estas es, que lo pone por todos los lados, fíjense este animal, el gecko. El gecko consigue adherirse a las paredes porque en sus patas, en la estructura nanométrica, tiene un montón de filamentos. Si nosotros somos capaces de hacerlo artificialmente, pues aquí tenemos a Tom Cruise subiendo por la pared, ¿no? Esto sería posible. Lo importante es que a escala nanométrica aparecen propiedades diferentes. Small es diferente. ¿Qué pensaría? Fíjese lo que nos han abierto los láseres, lo que fue llamado una solución a la búsqueda de un problema, ¿no? ¿Qué pensaría Tauss, que fue el descubridor, bueno, no del láser, pero sí del máser, con microondas, recibió el premio Nobel por ello? ¿Qué pensaría o qué nos diría si le preguntásemos cómo se siente usted al ver que su descubrimiento ha cambiado el mundo tanto y ha abierto nuevos caminos para entender y ha permitido contestar a preguntas incluso epistemológicas de la física cuántica en los experimentos de Aspect, usando los láseres con competencia técnica? ¿Qué sentiría usted? Pues no necesitamos preguntárselo. Él murió hace un año o así, a los 99 años, justo un poco antes de cumplir los 100, porque nos lo contestó. Él dijo
en un artículo cómo se sentía. Y lo dijo: yo me sentiría como un castor abajo de esta presa inmensa del río Colorado, explicándole a su amigo el conejo: yo no construí esto, pero está basado en una de mis ideas, la sublime utilidad de la ciencia inútil. Más, otro ejemplo, 150 aniversario de las ecuaciones de Maxwell. Estas ecuaciones, sobre las que Boltzmann dijo, ¿es acaso un dios el que ha escrito estas ecuaciones?, codifican la electricidad y el magnetismo. Hay personas que han dicho que solo estas ecuaciones justifican 300 años de investigación básica en todo el mundo, porque están omnipresentes. Yo lo pienso, yo lo único que diría, en vez de 300, 900. Pero además, cuando los acoplamos con los materiales, aparecen propiedades nuevas. Los materiales cambian los campos eléctricos y los campos magnéticos a través de unas cosas que explicamos a los estudiantes, que se llaman constante dieléctrica, permitividad eléctrica y magnética, etc. La naturaleza presenta todas estas propiedades. Tenemos materiales que tienen las dos positivas, todo el campo precioso de la fotónica, tienen, en un caso, este es negativo, este positivo, toda la plasmónica. Yo llevo toda la vida trabajando en plasmones, que son excitaciones colectivas del gas de electrones. Aquí es el magnetismo. Sin embargo, no hay materiales que presenten estas propiedades. Esto es porque las ecuaciones lo prohíben. Es algo intrínseco, o que la evolución no ha elegido el camino, todavía no ha encontrado el camino para materiales de estas propiedades. ¿Son posibles? Por supuesto que son posibles. Es lo que se llama los metamateriales. Los metamateriales son materiales cuya propiedad la da la geometría. Un material normal tiene las propiedades que fija su estructura atómica. Estos átomos y su interacción fijan la forma que un material responde a la radiación, por ejemplo. Pero si nosotros usamos estos materiales y además lo combinamos de una forma peculiar en geometría, creamos propiedades nuevas, que no es debido a los constituyentes intrínsecamente en cuanto a su estructura atómica, sino a la geometría. Y con esto, y un poco de inteligencia, mucha inteligencia, investigadores de Madrid, por ejemplo, de Zaragoza, Luis Martín Moreno, o Fernando García Vidal, liderados por un gran físico inglés, Sir John Pendry, y David Smith, han producido y entendido estos materiales. Hoy tenemos materiales con propiedades peculiares. La ley de Snell iría en diferente dirección. No le voy a dar el rollo sobre esto, pero sí una propiedad que, combinada con la teoría general de la relatividad para el análisis teórico, que nos dice que la gravedad cambia la geometría, por lo tanto la gravedad cambia la luz. Este año celebramos el centenario de la teoría de la relatividad generalizada. Pues usando las ideas de relatividad generalizada y aplicándolas a través de las ecuaciones de Maxwell a los metamateriales, se puede, no ya cuando llega una radiación a un objeto, por supuesto, ver la sombra, sino reconstruir, desviar la luz y reconstruirla de forma que luego nadie de aquí sepa que aquí hay algo. Hacer este objeto invisible. Si esto fuese posible para todas las frecuencias, sería un arma tremenda, por ejemplo, literal, arma tremenda. No voy a seguir en este campo. Es la famosa aspiración inglesa, ¿no? Los que de niños leíamos mucho, pues leímos a Peter Pan, que había perdido su sombra. Pero esto no es suficiente, perder la sombra. Black is not enough. Lo que hace falta es que desaparezca. Que el 75% de Peter Pan, 50%, 0%. Todo es posible. La sublime utilidad de la ciencia inútil. Pero no hay que poner ejemplos de la física solo. Podría poner ejemplos de la medicina. Los médicos siempre prefieren la acción, sobre todo los cirujanos, ¿no? Cirujanos prefieren la acción. No les gusta mucho perder el tiempo investigando. Cortar y eliminar. Y la verdad es que nos han ayudado muchísimo. Pero se cuenta la historia, Kornberg cuenta, que un cirujano estaba haciendo footing en las orillas del lago Michigan, y vio ahogarse a una persona. Entonces se tiró
y le salvó. Y cuando ya exhausto empezaba a correr de nuevo, vio a otro ahogándose. A riesgo de su vida, se metió y lo pudo sacar a la arena, y cuando estaba intentando reanimarlo, vio ahogarse a otro. Y a la vez vio al profesor de bioquímica fumándose una pipa tranquilamente y mirando a la gente ahogarse. Y entonces le dijo: pero hombre, haz algo. Y el profesor de bioquímica le contestó: estoy haciendo algo. Estoy intentando desesperadamente encontrar quién está tirando la gente al lago. La sublime utilidad de la ciencia inútil. Y es verdad que muchas veces la ruta médica más eficaz y más rápida para obtener resultados ha sido la curiosidad. Los rayos X, la penicilina, la vacuna de la polio, la ingeniería genética, los anticuerpos monoclonales, el ADN recombinante o el premio Princesa de Asturias de este año, la tecnología de CRISPR maravillosa para cortar parte del genoma de malo y repararlo por cosa buena, que vendrá unos cambios inmensos. Es la sublime utilidad de la ciencia inútil. Por ejemplo, en medicina, los plasmones. Durante años yo he trabajado en cuáles son las excitaciones electrónicas colectivas. La verdad es que tiene un nombre muy sexy esto de excitaciones electrónicas colectivas. En los clústeres y partículas pequeñas no sabíamos que estábamos haciendo nanotecnología. Ahora se puede introducir esta nanopartícula, lo que he dicho antes, crear una partícula dada, localizarla con precisión atómica en un cáncer de mama, iluminar con infrarrojos, luz infrarroja que penetra los tejidos, los electrones de aquí se excitan y cuando decae liberan toda la energía colectiva fundiendo el tumor. La sublime utilidad de la ciencia inútil. Resumen, y entro en la parte final de mi charla, final pero no del todo. No me voy a pasar como Jaroch, porque no soy premio Nobel, a hora y media, pero sí que igual paso. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Cuánto llevo? Ah, bueno, no, todavía. No, Jaroch tiene hora y media. Seguida acabo, ¿eh? Es un momento delicado para un orador cuando su entusiasmo por seguir va en proporción inversa del de la audiencia porque siga, ¿no? Pero lo que quiero transmitirles es que la riqueza de las naciones va a depender cada vez más de la riqueza de las nociones. The wealth of nations will depend more and more of the wealth of notions, las ideas. Fíjese la correlación clara que hay entre la riqueza y el número de publicaciones entre los partidos. Obviamente, solo uno se sale, claro, que es Noruega, por razones obvias, pero los demás aquí están. Aquí está España, no es para cantar. La inversión en España que iba bien en ciencia y tecnología, el coche iba a gran velocidad, pues parece que aquí se estrella en el año 2009 y colapsa, ¿no? Está bajando. Pero yo no quiero ser demasiado crítico y cualquier tiempo pasado no fue mejor, pero hay sociedades en que esto lo entienden. Las grandes compañías americanas, hace ya 20 años, comunicaron al Congreso que no que les diesen dinero para ellas, sino que invirtiesen en investigación básica, ¿no? Esto es muy bonito. Léanlo con... Ah, bueno, todos los ingleses no pueden... El traductor que se la... We ask you to maintain the support of a vibrant program of basic research with vision for the future, ¿no? Son los grandes Chief Executive Officers de las compañías norteamericanas pidiendo al Congreso, no son los rectores ni los ministros de Educación de los estados. Algo un poco diferente a lo que escribía un expresidente de una autonomía de tierra de conquistadores en el periódico Progre de España, El País, hace algunos años. La investigación universitaria, léanlo, a mí me da hasta vergüenza leerlo. Y es especialmente importante entender eso. La riqueza de las naciones se debe a la riqueza de las naciones, porque vienen tiempos exponenciales.
El conocimiento está aumentando exponencialmente. Fíjese, el genoma, 3 billones de bases, 3.000 millones de bases, 3 billones americanos, 3.000 millones de dólares costó. Cuando hice esta transparencia, lo que tardaron fue 500 semanas, ahora se hace en un día o en unas horas. El telescopio que está en Arizona ha codificado 200 millones de objetos en 10 años. El que se está construyendo en el monte Pachón, me parece, en Chile, lo hará en una noche. Tiempos exponenciales. Por eso, estas cosas que decía Sterling, nosotros no estamos al final de la ciencia, estamos al comienzo de la ciencia. Porque realmente, esta vez más la analogía de la luz, ¿no? Cuando la ciencia avanza contestando a preguntas, pero creando al hacerlo nuevas preguntas. Es como si hubiese una ley de conservación de la energía, la ley de conservación de la ignorancia. La ignorancia inconsciente, no sabíamos que no sabíamos, pasa a ser consciente. Nos damos cuenta de que desconocemos y ese es el camino del futuro. En realidad, esto con la luz, cuando conocemos poco, el misterio que rodea lo que conocemos también es pequeño. Si aumenta el conocimiento, también aumenta la oscuridad en la frontera. O sea que la mayor contribución del aumento del conocimiento es aumentar la ignorancia. Porque cada pregunta, investigación que se precie deja 2 preguntas nuevas y sobre todo permite afinar la siguiente pregunta. La ciencia avanza creando orden en el caos, pero a la vez creando nuevo caos en el proceso. Es la poesía de Neruda. Lo cierto es que una abstracta incertidumbre surge de cada caos que regresa a su vez a ser orden. Eso es lo que les he querido contar, que la ciencia no es un conjunto congelado de dogma, sino es una aventura intelectual, es económicamente decisiva, culturalmente importante y estéticamente hermosa. El arco iris no es menos hermoso, a pesar de lo que creía John Cage cuando acusó a Newton en Unwaving the Rainbow de destrozar la belleza. Nosotros apreciamos la belleza del arco iris de una forma más profunda que los que no pueden entender la física que va envuelto. La belleza de la ciencia es complicado y si alguien me pregunta estaré encantado de dar mi opinión en el turno de preguntas, pero para que nuestro presidente del Congreso mantenga el tono vital y el tono cardíaco no lo voy a hacer. Y solo recordarles una frase de Cohen Tanucci, ¿no? Los grandes problemas de la humanidad, como puede ser la energía, la salud, la comida, el agua, el balance, la desigualdad, el incremento de la intolerancia y el fundamentalismo no tendrán solución con menos ciencia, sino con más ciencia. Y por eso tenemos que ir, en España es importante que esto se entienda, a una educación fundamentada en la creatividad. Porque la ciencia, por encima de todo, es creatividad. También comunicación a los pares y a la población en general. Una sociedad científicamente informada es más culta y, por lo tanto, más libre, menos susceptible de presión por intereses de los grupos particulares. Y por eso la ciencia, al ser creatividad, nunca puede ser aprendida como receta o como métodos. Solo hay una forma de aprender a hacer ciencia bien, haciéndola junto a los que la hacen bien. Y por eso no hay que arrepentirse de que nuestra gente salga afuera. Lo importante es crear las condiciones para que vuelvan. Son los linajes de la actividad científica. Haroch, estudiante de Cohen Tanui, Premio Nobel Haroch, Premio Nobel Cohen Tanui. Cohen Tanui, estudiante de Kastler, Premio Nobel Cohen Tanui, Premio Nobel Kastler. Instituciones de excelencia son importantes y no tenemos que avergonzarnos. En España queremos ejércitos de élite, queremos deportistas de élite, pero en las universidades a veces se prefiere la idílica paz del uniformismo, ¿no? Y tenemos que trasladar estas ideas a nuestra sociedad, haciéndola ser consciente de la investigación básica. Por eso tenemos que investigar en tiempos de crisis y no debemos hacer el I+D+I. Esto no se puede poner en inglés. Y fíjense ustedes que este es el camino, ¿no? Bueno, para que se rían se lo pongo. Entonces, fíjese que las sociedades
que han progresado lo han hecho esto. ¿Qué hizo Florencia grande en el siglo XV? ¿Cómo es posible que una sociedad como Florencia produjese Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael, Brunelleschi, Alberti? Seguramente no fueron montañas de informes en hojas Excel para satisfacción de los burócratas de turno, sino potenciar la creatividad con libertad y con fondos, con confianza con los investigadores, que no somos delincuentes. Y si hubiese alguno, pues entonces que se le castigue ejemplarmente, por supuesto. No, por lo que veo, bueno, como se me está grabando, no voy a decir lo que se me acaba de ocurrir y simplemente decir que tenemos que preguntarnos cuáles sean los homólogos del siglo XXI de la teoría cuántica, la doble hélice del ADN, de la Internet. No lo sabemos, porque no nos damos cuenta. Lo estamos gestando ahora, ¿no? Y la cuestión de verdad no es podemos permitirnos invertir en I+D, sino podemos en realidad permitirnos no hacerlo. Esta es la pregunta de fondo. ¿Podemos permitirnos no invertir en I+D? No podemos hacerlo. Fíjese que en Europa tiene el 7% de la población mundial, el 17% del PIB y el 60% del gasto social. No podemos luchar por la equidad y por la redistribución de la riqueza, que es un logro europeo del que todos estamos orgullosos, si no somos competitivos. Y solo seremos competitivos a través del conocimiento en general y del conocimiento científico, tecnológico en particular. Para concluir, ahora de verdad, una reflexión. Los científicos también estamos interesados en otras ramas del conocimiento, que debemos respetar y ayudar. Y además que deben ser tratados igual, aunque no traigan dinero a las universidades, las otras ramas de las humanidades. Pedro Laín Entralgo dijo una vez que sin ciencias blandas, las duras no son humanamente suficientes. Yo creo que esto es cierto. A veces también es verdad que las blandas sin duras no son intelectualmente suficientes, pero este es otro tema. Pero yo creo, y estoy de acuerdo con Eliot, que la pregunta, aparte de ciencia y tecnología, pero esto es para el siguiente congreso de IPCO, si me invitan, ahí lo haré en inglés, ¿dónde está la sabiduría que se ha perdido en el conocimiento y dónde está el conocimiento que hemos perdido en la información? Y con esto les doy las gracias por su atención. Con la playa de San Sebastián, a la que muchos de ustedes van a ir en 2 o 3 días a bañarse, la temperatura está a 23 grados, ideal, y agradezco a los que han financiado esta charla. Muchas gracias. Thank you very much.